Hola, buenas tardes. Quería empezar por decirles que existen varias modalidades de importación, pero en este video, junto con mis compañeros Camilo, Valentina, Valeria y Luz, vamos a hablar sobre la importación por cumplimiento de garantía. Bueno, para empezar, esta garantía no se pagan tributos aduaneros debido a que está cumpliendo una garantía pactada con el proveedor o fabricante. Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú pides tu mercancía, la importas, te llega la mercancía y esta mercancía resulta dañada, defectuosa o no cumple con el fin con el que tú la importaste. Entonces ahí tú te contactas con el proveedor o con el fabricante para hacer cumplir esa garantía con la que se fue pactada y de ahí el proveedor o el fabricante ya sea la regla o la reemplaza y te la vuelve a mandar. Entonces ya en esa exportada que da el proveedor o el fabricante ya no se pagan tributos aduaneros. Para esta modalidad es necesario conservar la copia de la declaración de exportación definitiva o temporal según corresponda. Esta debe contener todas aquellas características que permitan establecer y determinar una identidad de la mercancía. El original de la garantía expedida por el proveedor de la mercancía y debe estar vigente a la fecha del proceso. El documento original de transporte y el mandato que aplica cuando no existe endoso aduanero y la declaración se presente a través de la agencia de aduanas. Para este procedimiento es importante inicialmente dar aviso al proveedor de la mercancía del daño o la inconformidad para el respectivo cambio. Se debe hacer el acuerdo de envío de la mercancía de acuerdo a los términos que se establecieron previamente en el contrato establecido, es decir, si se va a realizar terrestre, aérea, marítima o como corresponda. La exportación de la mercancía defectuosa se debe realizar de acuerdo con el artículo 93 de la Resolución 4240. La clasificación arancelaria, tramitar los vistos buenos necesarios y tramitarla ante el Ministerio de Comercio Exterior. La recepción de la mercancía del país es muy importante tenerla en cuenta y toda la validación de los documentos de viaje de acuerdo con lo establecido en los artículos 71, 72 y 73, al igual que el depósito de la mercancía y la declaración andina de valor y de importación. En cuanto a las declaraciones, es obligación del importador declarar entendiéndose eh, como el sujeto o la persona que realiza la operación. Se debe realizar la presentación de la declaración de importación de acuerdo con el artículo 120. La declaración de importación en cumplimiento de la garantía debe presentarse dentro del año siguiente a la exportación de la mercancía que sea objeto de reparación o reemplazo ante la Administración de Aduanas del lugar donde se encuentre la mercancía mediante el sistema informático mediante el cual se debe informar la modalidad de importación, el NIT importador y el declarante, el país de origen de las mercancías, las subpartidas arancelarias, la descripción de la mercancía con todas sus características, la cantidad o valor y los tributos aduaneros. Cada envío debe realizarse o declararse por la subpartida arancelaria que se fija en la unidad funcional y se debe dejar constancia de cada una de ellas. La declaración se entiende por aceptada cuando la autoridad aduanera valide toda la información cargada al sistema y verifique que no existan causales establecidas en el artículo 122 del decreto 2685 y de la misma manera la entidad asigne respectiva fecha, número y autorización para la impresión de la declaración. Una vez realizados estos trámites, la declaración y se tenga la declaración con respuesta positiva, se acredita la presentación de esta declaración ante el sistema informático de aduana y se determina el levante o la inspección aduanera. Para el retiro de la mercancía, una vez realizado este trámite, el sistema informático va a permitir la impresión de la declaración de importación con el número de levante. El declarante debe entregar la misma al depósito habilitado en el cual se encuentre la mercancía y el depósito solo puede entregar la mercancía respecto a la cual se autorice el levante, con previa verificación de pago de todos los tributos en caso de haber lugar de ello.
Un ejemplo de la importación en cumplimiento de garantía es con los problemas de motor que tienen los autos BMW, específicamente en el modelo X5, X-Drive, 35 y A, que son automáticos. Su lugar de origen es de Estados Unidos, específicamente en Carolina del Sur, en el puerto de Charleston. Su lugar de llegada es en Colombia, en el puerto de Cartagena. Tiene un IVA de 35.5% y un gravamen de 31.50%. Los documentos de soporte que se necesita para hacer la garantía es el certificado de emisiones por prueba dinámica, que es generado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ficha de homologación, que es generada por el Ministerio de Transporte, la inscripción como importador, que es generado también por el Ministerio de Transporte, el registro y el visto bueno, que son generados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El embalaje se hace por medio de el barco marítimo, que es roll on roll. El contenedor es de 40 pies estándar y se utiliza elementos adicionales como cadenas de plástico para un mejor sostenimiento. Para introducir automóviles sin dificultades a un contenedor es recomendable que se desconecten las baterías y que se drene el combustible antes de cargar el vehículo al contenedor. Una observación es que está prohibida la importación de vehículos usados a los países andinos debido al Acuerdo de Cartagena, exceptuando los autos de uso diplomático, los autos antiguos o de colección que estén autorizados por la entidad Automóvil Club de Colombia. Los pasos a seguir para hacer la debida garantía es, primero, hacer el estudio de mercadeo, verificar si está permitido el ingreso de la mercancía al país de manera libre, privada o si está prohibida. Segundo, el registro de importación, que se genera por la DIAN. El tercero es la realización de la importación bajo la modalidad ordinaria. El cuarto es el pago por medio de carta de crédito. El quinto es la inspección de la mercancía por documentos. El sexto es el detecto de la mercancía, si está averiada, si está defectuosa o si no es apta para cumplir la finalidad de la importación. El séptimo es la solicitud de cambio o de reparo de automóviles, haciendo valer la garantía. En este caso, los carros BMW tienen una garantía de 3 años. El octavo es la contratación de una agencia de aduanas del 0.30%. El noveno es el orden de despacho, la lista de embarque, la declaración de exportación, los documentos, los seguros, la inspección, que es por la DIAN, la autorización de embarque. El décimo es el transporte internacional. El onceavo son los trámites de importación, que son desde Estados Unidos a Colombia, como el orden de despacho, la lista de empaque, el seguro, los documentos de transporte, la inspección en aduanas y la exportación de mercancías a Colombia. El doceavo, que es cuando llega a Colombia, se hace una debida inspección y la declaración de importación, que es diligenciada. Y por último, que se realiza la mercancía, si es reemplazada o si es reparada, y al final queda libre a disposición del declarante. Vamos a hablar de la documentación que se necesita para un proceso de exportación e importación. Se sabe que es algo extensa y también dependiendo del tipo de importación o exportación que se vaya a usar. Sin embargo, pues en este caso les vamos a explicar la documentación que se necesita para la importación con garantía. Entonces, el primer documento es una copia de la declaración de exportación, puede ser definitiva o temporal, es expedida por la DIAN, se llama 600 y tiene un valor aproximado de 40.000 pesos. El segundo documento es el original del transporte. Este es expedido por la transportadora y se llama Bill of Lading. El tercer documento es el contrato de mandato, que se usa cuando no hay un endoso aduanero y es usado para realizar los trámites necesarios de la aduana. En este caso, ya el cuarto documento sería la garantía otorgada por el exportador, que ya entre el exportador y el importador pues indicarían cuál sería. Buenos días. Para la declaración de importación quiero hablar sobre la emisión que la DIAN da
que normalmente es de un precio de 50.000 pesos colombianos. Es conocida también como la DI5. Este documento debe ser presentado dentro de un año después de la exportación de las mercancías, que siempre que éstas estén sujetas para la reparación o reemplazo, obviamente, del trámite adquirido por la D5. Este se presenta a través de una sociedad de intermediación aduanera, también conocida como la CIA, para complementar la declaración de importación. Es necesario proporcionar el número de declaración de la exportación. Cuando se hace esto, la fecha de declaración de exportación y el código de administración donde este fue presentado, normalmente se da con las casillas 54 y 51, 54, 55 y 56 respectivamente. Para la declaración de la DI5, en caso de que no haya una factura de venta, la casilla de valor en dólares estadounidenses no debe ser completada. Además de los costos de flete, obviamente de seguros y otros gastos incurridos en el transporte de las mercancías hacia el país deben incluirse en las casillas respectivas de flete en dólares estadounidenses y en los ajustes de valor del valor del dólar que se deba colocar en el respectivo documento. Otros documentos importantes para considerar al importar bienes, incluyendo documentos, son las facturas de comercio, los certificados de origen, los certificados sanitarios y autorizaciones y el registro único tributario del RUT. Al cumplir con las regulaciones y procedimientos establecidos que la DIAN da ya y ya está establecido de manera nacional, otras agencias gubernamentales relevantes, como en este caso podrían ser los estudiantes de negocios internacionales, podrían hacer que la importación para los bienes de Colombia sea un éxito total.